algo que ya está en YouTube. Ustedes lo pueden hacer, va a quedar ahí en el, ¿cómo se llama esto? Va a quedar en el, hoy está entrando, perfecto. Ya, va a quedar en el PTT. Ustedes van a poder mirar ese video a detalle y ver lo que ella explica en ese sentido. Sería bueno que lo vean, ¿ya? Es bueno que en este momento de ustedes están dando la prueba, hagan eso de mirar cosas más allá de solamente la materia. Yo sé que quieren estudiar, que quieren aprender cómo responder fácil y rápidamente, pero si ustedes no se llenan el cerebro con información que les dé contexto a lo que están haciendo, siempre les van a costar las cosas. Por eso les recomiendo ver la serie Cosmos, seguir a youtubers de ciencia, porque son entretenidos y porque les dan contexto. Después las cosas se hacen más fáciles de entender porque hace sentido. El resultado que les da les va a hacer sentido con la realidad y van a decir como, ah, claro, tiene sentido porque esto era así, según el video que vi el otro día en YouTube, con las imágenes que me estaba explicando, o con la serie que vi. Entonces van a poder abarcar las cosas de mejor manera. Si el colegio falló, por ejemplo, en prepararlos bien para la PSU, es por lo mismo, porque normalmente se ve materia, se ve solamente letras, números y nada más, y hasta ahí quedamos. Traten también de ver otras cosas. Yo normalmente también les voy a subir videos que son entretenidos de ver, algunos videos de algunos youtubers de matemática, de ciencia, de psicología, cosas así, para que vayan viendo y vayan también ampliando como sus conocimientos, dándole contexto a lo que están aprendiendo. Eso es súper importante para ir interiorizándolo. Bueno, entonces vamos a ver algunos elementos que tienen que ver con la lógica. Uno tiene que ver con las proposiciones. La definición de proposición en un enunciado objetivo y no ambiguo, ¿ya? Es una cosa que se puede comprobar, no es una opinión y puede ser juzgado como verdadero o falso, no es opinable. Entonces nosotros tenemos que tener la diferencia entre proposiciones y las cosas que no son proposiciones. Aquí hay varios ejemplos. Proposiciones. La Segunda Guerra Mundial comenzó en el año 1939. No es una proposición, Víctor Jara es un gran cantautor. ¿Por qué? Porque eso va a depender de ustedes, va a depender de lo que ustedes consideren un gran cantautor o no. Bien, pero la Segunda Guerra Mundial comenzó en el año 1939 y de eso hay evidencia. Eso es algo, un hecho objetivo. El flúor es elemento de mayor electronegatividad. Eso también lo podríamos corroborar, lo podríamos comprobar. Y ahí también hay un guiño para quienes tengan que estar con química, ¿cierto? Para los que vayan a dar la prueba de ciencia. Las matemáticas son entretenidas. Eso tendría que ser una proposición, ¿no? Porque eso es un hecho objetivo. Las matemáticas son entretenidas. Mentira. A nadie le gusta las matemáticas. ¿Alguno de ustedes de aquí les gustan las matemáticas? ¿Les apasiona las matemáticas? Es raro, ¿cierto? A casi nadie les gustan las matemáticas. ¿Por qué será que a nadie les gustan las matemáticas? Normalmente dirán porque son muy difíciles, pero yo no digo, no creo que sea por eso. Yo creo que son porque son aburridas. Es distinto. O sea, a mí me encantan, a mí me entretienen, pero yo creo que a la gente normalmente le aburre porque ven muchos numeritos, ¿bien? Eh, y es poco como aplicable. Pero bueno, normalmente uno no puede hacer una conversación con alguien de matemáticas, ¿cierto? Porque no se comprende. O me estás diciendo, ah, porque no. También dices que es porque a veces es difícil. Ok, también puede ser. A mí me gustan las cosas difíciles. eh, por ejemplo, hay un espíritu de Mm, no sé si a alguien aquí le gusta el deporte. Espero que si no le gustan las matemáticas, les gusta el deporte. Hay un espíritu competitivo. La mayoría de la gente piensa que actualmente se piensa que la competencia es algo malo porque saca lo peor de nosotros. Esto es una opinión y creo que en verdad no tendría que estar dando tantas opiniones, pero eh, el espíritu competitivo nos dice que enfrentarnos contra los rivales difíciles es lo más entretenido y lo mejor que nos puede pasar, porque nos desafía a nosotros mismos. Es más entretenido que jugar contra un rival fácil, porque no tiene gracia jugar contra un rival fácil. Es regocijarse en eso. Entonces las matemáticas, al ser un reto, me parecen más entretenidas. De hecho, por eso me gustan, porque son un reto. Eh, esa actitud competitiva es algo que podrían tratar de interiorizar, como decir, voy por lo más difícil y voy para allá y sé que puedo. Es una cosa que tienen que tener. Muchas veces veo a los estudiantes que piensan que no tienen la capacidad, que dudan mucho de sí mismos y esa duda de sí mismo hace que rindan mucho menos de lo que realmente podrían rendir.
he visto estudiantes que ya tendrían que estar en 700 puntos y siguen en 600 porque simplemente siempre dudan de lo que van a contestar. Siempre piensan que era algo más difícil o que no, que lo que respondieron iba a estar mal, así que cambiaron su respuesta o estuvieron dudando mucho y no alcanzaron a responder todo al mismo tiempo. Confíen en lo que aprenden. Bien, es súper importante eso. Siempre intentar confiar en lo que están aprendiendo. Eh, ok, entonces, bueno, ahí dice la célula vegetal tiene pared celular. Bien, eso es un hecho irrefutable. Y dice la educación debe ser gratuita y de calidad. Fíjense en esto. Por ejemplo, yo creo que la mayoría de ustedes quizá está de acuerdo con esto, pero no es una proposición, porque no es una verdad, es una opinión. Es algo que alguien está opinando. Bien, no es subjetivo. ¿Ok? Por mucho de que algo nos parezca que es verdadero, es subjetivo si es que es opinable. Bien. Eso es difícil de darse cuenta normalmente, pero en las matemáticas necesitamos ver esa diferencia. Eh, los resultados no son opinables. ¿No se está viendo? Pucha, me pasó de nuevo. Ahora sí, ¿se ve? Ya, perfecto. Cuando pasen esas cosas, díganme, porque bueno, pensé que se había devuelto a esto. Bueno, ahí estaban las proposiciones. Y lo que estábamos explicando aquí es que las proposiciones son cosas objetivas, que se pueden corroborar. Bien. Ok, luego de esto, en realidad era eso, más que nada, las cosas que son opinables y cosas que no son opinables, las proposiciones no son opinables. Aquí hay algunas definiciones. Está la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación. ¿Qué es la negación? La negación es, eh, la negación es como decir que algo no sucede. Aquí la definición nos diría la negación de una proposición P es la proposición cuyo valor de verdad es el opuesto de P. Se nota por no P y se lee como no P. Bueno, esa rayita que es como la mitad, es como un ojo, y se lee como no P. Es una negación. Decir que esto no es así. Bien, negar algo en realidad es lo que en el lenguaje coloquial nosotros colocamos como una negación. Eso no es así. La conjunción es la conjunción de dos proposiciones, porque necesito dos proposiciones, ¿ya? Las proposiciones son estas cosas que nosotros decimos que son verdades. Es una nueva proposición que requiere que las dos ocurran simultáneamente, ¿ya? Se lee que pase P y Q. Por ejemplo, aquí colocan un ejemplo, necesito agua y una bolsita de té para poder tomar té. ¿Ya? Si yo quiero tomar té, necesito agua y una bolsita de té. Si no tengo las dos, no puedo tomar té. Eso es una conjunción. Así de simple. Necesito las dos cosas, no una, no la mitad de una. Necesito las dos cosas. Bien, eso es una conjunción. Eh, bueno, la disyunción, eh, aquí dice que la disyunción de dos proposiciones es una nueva proposición que requiere que ocurra una o la otra o ambas, pero no necesito las dos al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí dicen puedo escribir si tengo lápiz mina o lápiz pasta. Con cualquiera de los dos puedo escribir. No necesito ambos. No necesito el lápiz mina y el lápiz pasta. A diferencia de tomar té, necesitaba agua y necesitaba la bolsita de té. O si no, voy a tomar agua simplemente. O simplemente voy a tomar, o con la bolsita de té sola no puedo tomar té, sino que me masticaría el té, por ejemplo. En cambio, para escribir, con uno de los dos lápices me basta. Si tengo los dos, igual puedo escribir. Si tengo uno, puedo escribir. No necesito los dos. Eso es una disyunción. Igual yo no me interesa que se sepan los nombres. Quiero que sepan que hay una condición donde necesito las dos cosas al mismo tiempo. Hay una condición donde una de las dos es necesaria. Ahí está la negación, que es cuando yo digo que algo no pasa. Y está la implicación, que si digo que, por ejemplo, si tengo el pelo negro, entonces tengo el pelo oscuro. Eso parece obvio, ¿cierto? Pero no necesariamente eso se puede ver al revés. Lo voy a decir de otra manera que sea más simple. Esto es una implicación. Un gato es un animal, ¿cierto? ¿Están todos de acuerdo conmigo que un gato es un animal? Bueno, por mucho que algunos los consideren familia y todas esas cosas, me refiero a que es de la especie, una especie animal, ¿cierto? Un gato es un animal. Pero si yo digo un animal es un gato, pierde un poco el sentido, porque no solamente hay gatos,
también hay perros, hay ratones, hay leones, elefantes, jirafas, hay más animales. Un animal no necesariamente es un gato. Entonces la implicancia no es al revés, ¿bien? Que un gato sea un animal no significa que un animal sea un gato, ¿ya? Eh, Pueden haber otras clases de animales. Entonces, una implicación es algo que va en una sola dirección, ¿bien? Entonces, es eso. Si tengo el pelo negro, entonces tengo el pelo oscuro. Si tengo el pelo oscuro, no necesariamente es negro. Pudo haber sido castaño oscuro, por ejemplo. Eso no es negro. La implicación de P y Q, bueno, ahí está dando la definición de implicación. Esto es lo que normalmente nosotros más nos equivocamos en las implicaciones. Normalmente queremos darle la vuelta y no se puede dar la vuelta. Bien, va en una sola dirección, porque vamos de algo particular a algo general. Entonces, después de lo general no podemos ir a lo particular, porque hay más opciones. La otra definición dice, si dos proposiciones están relacionadas con el conector doble implicación, significa que una y la otra y viceversa, la doble implicación básicamente es una equivalencia. Ahora sí podemos darnos la vuelta. Para los dos lados sirve. Aquí hay un ejemplo. Un elemento químico es hidrógeno si y solo si su número atómico es igual a 1. Y si un elemento tiene número atómico igual a 1, es hidrógeno. Un número natural es un número entero, pero no todo número entero es un número natural. Perfecto, Bruno, perfecto. Eso es una implicación, justamente. Y bueno, eh, aquí estamos viendo una doble implicación que es cuando yo puedo darme vuelta. Yo puedo decir como si, eh, no sé, si por ejemplo, Ana, si Ana es, mm, a ver cómo lo puedo colocar. Mm, no, es que este ejemplo está bien hecho. Un elemento químico es hidrógeno sí y solo si un número atómico es igual a 1. ¿Por qué? Porque si el número atómico es igual a 1, yo puedo devolverme a decir que es hidrógeno. Eh, no se me ocurre otro que sea más básico, se me ocurren puras cosas difíciles. Y este ya está suficientemente claro. Eh, Podríamos decir una célula para quienes tengan que recuerden la nivelación de biología, una célula eucariota es eucariota sí y solo sí eh, tiene, tiene un núcleo, ¿cierto? Porque las procariotas eran las que no tenían núcleo. Entonces, si tengo una célula con núcleo, es una eucariota. Si tengo una célula eucariota, tiene núcleo. Y me puedo ir y volver. Bien, una definición implica la otra y viceversa. ¿Ya? La implicación también implica de vuelta. Esto se llama equivalencia en realidad. ¿Ya? Eso quiere decir estos conectores lógicos. Bien, entonces vayamos al siguiente. Pasemos aquí rápido. El tema es que estuve mucho tiempo en la clase de ciencias, estuve resolviendo un montón de asuntos y todavía tengo asuntos que resolver. Si alguien tiene algún problema todavía con los links, no ha entendido bien el tema, me puede ir conversando. Yo durante esta semana vamos a tener que ir afinando todos esos detalles y con toda la gente que me ha depositado y todo eso. Y con la gente que quiera entrar y todo el tema, o han tenido problemas con acceder al Classroom o acceder voy a hacer un grupo de WhatsApp también, se los voy a dar en la próxima clase. En la próxima clase en clases voy a dárselos. Se los voy a enviar ahí para que lo copien y lo peguen. Están los axiomas, las definiciones y los teoremas. Esto yo creo que es súper importante que ustedes lo sepan, no solamente para la prueba, sino que para la vida. Un axioma es algo que yo asumo, es una suposición, bueno, es una proposición, pero que en verdad yo no voy a corroborar, no voy a decir si es cierta o no. ¿Por qué no voy a decir que es cierta o no? Porque no me interesa si es cierta o no. Yo estoy asumiendo esto y en base a eso voy a hacer todo lo demás. ¿Por qué? Porque yo no estoy tratando de comprobar la realidad, sino que estoy tratando de comprobar ideas. ¿Cómo funcionarían esas ideas bajo ese supuesto? Después, si quiero ver otro supuesto, simplemente cambio el supuesto y hago ideas bajo el otro supuesto. Y así voy funcionando. Esas ideas serán verdaderas mientras el supuesto sea verdadero. Pero como es un supuesto abstracto que no depende de la realidad, entonces
da lo mismo. Yo digo que voy a empezar bajo esa idea. Entonces no es que sea falso, es que simplemente es una idea, ¿ya? Es una diferencia. La definición, y esto es súper importante, las definiciones son simplemente el cómo yo limito un objeto. Le asigno características, le asigno ciertas propiedades que debe cumplir un objeto o un elemento para que pueda ser llamado de cierta forma. Las definiciones son como esta especie de caja donde yo quiero agrupar cierto elemento, pero normalmente son arbitrarias. No son definiciones que uno diga como hay una razón muy profunda para esto, sino que yo lo defino así y bueno, si yo lo definí así, entonces tendremos que quedarnos con esa definición. Y si yo quiero hacer una definición nueva, bueno, también la puedo hacer. El tema es que todas estas definiciones deben ser objetivas, ¿ya? Si yo coloco una definición subjetiva, entonces todo puede entrar dentro de mi definición y al final no estoy definiendo nada, ¿ya? La gracia de definir algo es colocar los límites de eso para yo poder hacer y estudiar ese elemento en particular sin tener que estar generalizando y viendo tantas otras cosas que puedan estar interfiriendo. Eso es lo importante. Y los teoremas entonces son los resultados de la teoría. Entonces, esa es información demostrable, demostrable en base a los axiomas y en base a la lógica. Aquí hay un ejemplo de axioma. Existe una única especie doméstica que ladra. Ese sería, digamos, un axioma. Lo, los animales domésticos que ladran se llaman perros. Y esa sería la definición. Bien. Y después podríamos tener, si un animal ladra, entonces es perro. Ese es un teorema. Bien, porque aquí podemos sacar conclusiones. Ahora yo puedo trabajar. Cada vez que veo un animal que ladra, puedo decir, ese es un perro. Bien, eso sería un teorema, porque me da un resultado que yo puedo aplicar. En cambio, este axioma, existe una única especie doméstica que ladra, yo no la quiero demostrar. Bien, igual esto no está tan bien, ¿ok? Porque tienen que ser ideas abstractas. Pero es un buen ejemplo, porque yo estoy asumiendo eso, estoy proponiendo que solamente existe una especie. Y le voy a llamar de alguna forma. Le voy a decir a esa especie perros. Y eso es una definición, no es, es algo que yo estoy inventando. ¿Bien? O sea, claro, nosotros decimos se llaman perros, pero podríamos llamarle de otra forma y da lo mismo. Bien, es solamente una definición, no es algo más profundo que eso. La gracia es que gracias a esta definición, después nosotros podemos hacer, podemos sacar resultados. Algún animal está ladrando. Ah, entonces bajo la definición lo tendríamos que llamar perro. Bien, esa es la idea, pero no es más profundo que colocarle un nombre arbitrario, un nombre que a uno le da la gana colocar, y nada más que eso. Bien, entonces, bueno, este ejercicio no lo voy a realizar porque en realidad solamente quería que supieran un poquito de eso. Lo que sí quiero que sepan es de conjuntos. Los conjuntos son estos como envases donde podemos colocar los elementos. Por ejemplo, un conjunto podrían ser estos que están acá, donde están las vocales. Pero fíjense que están escritos de forma diferente. Hay uno donde tengo las vocales escritas de forma explícita y hay otro donde yo digo las vocales. Eso tienen distintos nombres. Donde están las vocales escritas de forma explícita se llama por extensión. Yo escribo todos los elementos dentro de ese conjunto. Por ejemplo, ustedes son un curso. Yo podría escribir entonces el curso y colocar todos sus nombres. Abigail, Bruno, Fernanda, Karin, María, y así ir colocando el nombre de todos. Michelle, etcétera. Pero también yo podría colocar matemática M1 y sería otra forma de englosarlos en este conjunto. Ustedes, en este caso, son matemática M1. En otros casos, entonces serán, eh, o sea, perdón, son matemática M1, pero también los podría nombrar uno a uno, el conjunto. Entonces, si yo lo nombro uno a uno, se llama por extensión porque escribo cada elemento, pero el mejor es por comprensión, porque yo entiendo las características que hay en común. ¿Y cuál es la característica que hay en común entre todos ustedes, al menos que yo conozco, es que están en mi curso de matemáticas M1? Entonces, yo podría por comprensión definir este conjunto, el curso M1. Bien, entonces ahí podría encasillarlos a todos ustedes en ese conjunto. Entonces, uno es por extensión y otro es por comprensión. Normalmente yo cuando escribo los naturales, empiezo así, hasta el infinito. Entonces lo estoy escribiendo por extensión. Si yo escribo esto, que siguen siendo los naturales,
Entonces, lo estoy haciendo por comprensión, porque le estoy dando una característica. Son los números que usamos cuando contamos. Ok, entonces, eh, aquí hay algunas definiciones para trabajar con conjuntos. Sean A y B conjuntos, se dice que A es subconjunto de algo. Subconjunto se asocia con esto. ¿Qué es un subconjunto? Por ejemplo, nosotros que hemos visto números naturales y números enteros y números cardinales, los números cardinales son más grandes que los números naturales. Entonces los números cardinales son los números, perdón, es al revés. Los números naturales son un subconjunto de los números cardinales. ¿Por qué? Porque todos los números naturales están dentro de los cardinales. ¿Ok? Eh, es eso. O sea que aquí siempre va el conjunto más grande. Podríamos decir que todos los números naturales son un subconjunto de los enteros, porque son un conjunto más chiquitito del que está acá. Yo, por ejemplo, si a ustedes los divido en grupos, coloco, no sé, en un grupo a Bruno y Fernando, en otro a Karina y María, en otro a Michelle, bueno, Michelle creo que tendrá que quedarse solo, no, Abigail me faltaba, y los coloco así en grupos, o sea, serían en realidad parejas. Yo podría definir que cada una de esas parejas es un subconjunto del curso, porque es un conjunto más chiquitito, pero todos los elementos de ese conjunto chiquitito están en el conjunto más grande. Eso es importante. No solamente que sea más chico, sino que todos los elementos estén. Si yo coloco, por ejemplo, -2, 1, 0 como un conjunto, yo digo, este es mi conjunto, estos números. Este no es un subconjunto de los naturales. ¿Por qué no? Porque ni el 0 ni el -2 están en los naturales. Entonces no puede ser subconjunto. Tiene que ser más chico, pero además tienen que, todos los elementos tienen que pertenecer a esto que está acá. ¿Bien? Y otra cosa, los conjuntos que no tengan nada se llaman el de conjunto vacío. Bien, el conjunto vacío no tiene nada. ¿Alguien me puede decir, profe, y esto sale en la PDT? Sí, esta pregunta ha salido. Bien del conjunto vacío. El conjunto vacío es el que no tiene ningún elemento dentro. Bien, entonces, veamos si falta mucho. Me interesa, bueno, voy a resolver la tarea la próxima clase. Les voy a hacer un videito resolviendo estos ejercicios, ¿ya? Pero me interesa explicarle esto antes de terminar la clase. Bien, esto solamente es por hoy día porque estuve resolviendo mucho rato el tema de, mm, que ingresen a clase, el tema de los pagos y todo eso. Normalmente se acumuló todo así como al final, justo al final, entonces era, podía pasar. Esto se llama diagrama de Venn, esto que está acá. Y esto va a ser muy importante en probabilidad. ¿Por qué lo estamos viendo ahora? Porque tiene que ver con conjuntos, probabilidad. Y es un elemento básico que tienen que saber de las matemáticas, que son dibujitos. No es más que eso. Fíjense que cada uno de estos dibujos son círculos que nosotros podemos decir que son conjuntos, ¿bien? Un conjunto de personas. Entonces, yo cuando hago una unión, esto de acá es una unión, lo que estoy haciendo es colocar todos los conjuntos. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto A, que es el 1, el 2 y el 3, y tengo un conjunto B, que es el 2, el 3 y el 4, mi conjunto nuevo, la unión de ellos, por eso se coloca una U de unión, va a ser 1, 2, 3 y 4. Fíjense en algo, no se repiten los elementos. Estaría repetido el 2, estaría repetido el 3, estaría repetido, bueno, esos dos nomás. No se repiten los elementos, ¿ya? Se cuentan una sola vez, sin repetirse, ¿ok? Eso sería la unión, tomar los elementos sin repetirse. Luego tengo la intersección. La intersección es donde los dos círculos se juntan. Y esto normalmente ustedes lo han hecho, la juventud, ustedes lo digo como si ustedes hayan hecho esos memes, pero lo ocupan para memes, ¿cierto? Cuando colocan estos circulitos que se intersectan y colocan, eh, no sé, a ciertos personajes dentro de alguna cosa absurda, alguna característica absurda entre ellos. Eso es la intersección, en las cosas en que tienen en común. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo estos dos conjuntos, ¿cuál es la intersección? Los que se repiten, los que están en ambos lugares. En este caso, en el A, el 2 y el 3, y en el B, el 2 y el 3. En ambos conjuntos están. Por lo tanto, en este caso, la intersección, si yo quisiera hacer la intersección, que el símbolo es así,
esa es la intersección, el resultado sería solamente el 2 y el 3, porque esos elementos se repiten en los dos conjuntos. Eso es la intersección, solamente esa parte que está ahí, donde se junta. Y está el complemento. El complemento es todo lo que está fuera del conjunto, ¿ya? Normalmente para el complemento necesitamos conocer un conjunto más grande, ¿ok? Eh, entonces no tiene mucho sentido colocar un ejemplo. Eh, Vamos a ver un ejemplo más adelante de complemento, pero la gracia es todo lo que está afuera. Digamos que los números que ustedes van a ver hasta en la PAES son los números reales. Ese es el conjunto más grande. Por lo tanto, eh, si ustedes quieren ver, por ejemplo, los números, es decir, el conjunto grande, si ustedes quieren ver los números racionales, que son las fracciones, el complemento de ellos son los números irracionales. ¿Por qué? Porque los racionales, digamos que son este circulito, todos los que están afuera de ese circulito van a llamarse irracionales. No, no se topan, están afuera. Y ellos en conjunto sumados, lo rojo con lo morado que estoy colocando acá, sumados me dan todos los números reales. Bien, los números irracionales, solamente por un poquito de, como de conocimiento general. Pi, por ejemplo, es un número irracional, tiene infinitos decimales y no se repiten de forma periódica. También tenemos, por ejemplo, raíz de 2, que son los números irracionales. Y acá están las fracciones, por ejemplo, un medio, tres medios y todos los números que conocemos hasta el momento nosotros. Y afuera están esos números raros que todavía no hemos tocado, pero juntos van a generar los números reales. Entonces, por eso se dice que el complemento de los racionales, recuerden que los racionales se escribían con una Q, esos son los racionales, racionales, se escriben con una Q, entonces su complemento, que se escribe con una C de complemento, serían los irracionales. Bien, igual, los irracionales no tienen una forma, una letra de su conjunto, se escriben así, como Q complemento, justamente por eso, porque junto a los racionales hacen a los reales. Eso, entonces, les voy a, bueno, vamos a leer el resumen y con eso terminamos, pero estos ejercicios se los voy a grabar, así como les grabé la clase de aproximaciones. No sé si la vieron, pero vean, les grabé la clase de aproximaciones porque ese día no la grabamos, porque estuvimos poco rato, también tuvimos un problema en la primera clase, y además porque tampoco quedó muy buena. Le hice una grabación un poquito mejor, con más ejemplos y mejores ejemplos, y con una planilla más ordenada. Entonces, en resumen, ¿qué cosas vimos hoy día en matemática? Eh, Vimos lo siguiente. Existen las proposiciones, que son enunciados que se pueden juzgar como verdaderos y falsos. Vimos los conectores de proposición. Bien, está la negación, está la conjunción, la disyunción, la implicación y la doble implicación. ¿Qué son cada uno de ellos? Bueno, pueden mirarlo. Son nombres nomás, pero la gracia es que vean que hay dos cosas que se necesitan, con una sola de ellas me basta. Eso va a ser súper importante en las preguntas de 1 y 2, solo una por sí sola, dos por sí sola, ambas juntas. Va a ser súper importante entender eso. Una teoría matemática está formada por axiomas y teoremas. Un axioma es una proposición de partida que se asume como cierta. Bien, y después el teorema es la consecuencia de ese resultado a través de nuestro análisis lógico. Y por último tenemos un conjunto que es una colección de elementos, es eso, agrupar cosas, agrupar elementos, personas, números, lo que sea, y se pueden escribir de dos formas, por extensión o comprensión. Extensión es escribir cada elemento, y cuando son muchos, escribirlo por extensión es imposible o una lata, y están por comprensión, que es escribir una característica que tenga en común los elementos. Bien. Entonces, también vimos que si uno y el otro son subconjuntos, se dice que A es subconjunto de B, porque es más chiquitito, todos sus elementos están en el conjunto más grande, y además es más chico. El conjunto que no tiene elementos se llama vacío, ¿ok? Y las tres operaciones básicas son la unión, la intersección y el complemento, que las vamos a utilizar normalmente en probabilidades, falta un montón para eso, pero también las vamos a ir utilizando cuando la próxima clase vea los naturales, los cardinales, los enteros, los racionales y los irracionales. Voy a tratar de utilizar un poco de esto. Y hay un ejercicio ahí en que les voy a resolver
este mismo PDF. ¿Bien? Eh, eso. Entonces, ¿hay dudas, consultas? Bien, recuerden igual que esta clase es solamente, en realidad la primera clase siempre de lógica la hago solamente para tratar de abrirles el cerebro y tratar de que se den cuenta de estas cosas necesarias que nunca se les explican en el colegio, pero la materia como tal de PAES, así como, esto igual es útil, ojo, no es inútil para nada, es súper útil, y de verdad que yo una vez aprendí lógica, las matemáticas nunca más fueron difíciles para mí porque es eso, eso es la matemática. Pero bueno, lo demás, lo que es contenido propiamente PAES, lo empezaremos a ver M1 desde el día lunes, ¿cierto? Porque mañana son las clases M2. Algunos estarán en la clase M2, sé que sí, quizás algunos no, pero en las clases M2 yo voy a estar asumiendo algunos conocimientos, ¿bien? Yo voy a pasar la materia de una forma un poquito más profunda, ¿bien? Para que quienes solamente quieran M2 también lo piensen un poco. Solamente M2 significa que yo voy a hacer con ellos solamente un poquito más avanzado. Tampoco que me vaya a ir me voy a hacer una moto y no me van a alcanzar nunca más, sino que lo voy a ir colocando siempre esos detalles. Voy a ir por las preguntas difíciles del contenido que estamos viendo, pero voy a ir por esa pregunta difícil siempre en el M2. ¿Bien? En el M1 me importa más que nada que estén los contenidos que necesitamos, ni nada más que eso, porque esa prueba, la M1 tendría que ser súper, súper, súper fácil. ¿Bien? Bien, entonces como no hay más dudas, lo dejamos hasta acá, nos estaremos viendo, ya me pasé por varios minutos, así que les vaya bien, nos veremos el día de mañana. Chao.